De RDT and RDT Architects desde 1990, despacho dedicado principalmente al diseño arquitectónico y promoción inmobiliaria. Su obra arquitectónica ha sido galardonada con más de 90 premios nacionales e internacionales y ha sido expuesta en México y más de 20 ciudades del mundo. Jorge es el actual presidente del American Institute of Architects, Chapter México, y vicepresidente del Chapter Latinoamérica. Ha sido reconocido con galardones como el Premio al Mérito Profesional CAM-SAM 2019, así como con el doctorado honoris causa Latin American Leaders Awards 2019 en la sede de las Naciones Unidas, en Viena, entre otros. Esta conferencia es presentada por Crest, soluciones de alta calidad para la fijación de pisos, revestimiento de muros y su mantenimiento. Se diferencian por su innovación constante y el cumplimiento de los más altos estándares internacionales, garantizando eficiencia, durabilidad y sostenibilidad. Crest, la opción confiable para proyectos que exigen excelencia. Gilsa. Por más de 8 décadas se ha conjugado tradición familiar y pasión por el servicio con el único propósito de brindar soluciones integrales para los proyectos de construcción y remodelación. Convertido en el único distribuidor en México en el que convergen las más destacadas e innovadoras marcas de la arquitectura decorativa, Gilsa se mantiene a la vanguardia en la selección de productos que dictan tendencia y permiten la creación de espacios inspiradores y funcionales. Gilsa, especialistas en arquitectura decorativa desde 1942. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Soy el arquitecto Jorge Arditi, codirector de Arditi más RDT Arquitectos. Marcelo, Eric, a todos los organizadores, al Colegio de Arquitectos, felicidades por este gran evento. Y de eso se trata, de difundir la buena arquitectura que hacemos en Monterrey, en México, y poderla permear al resto del mundo. Vamos a hacerlo muy divertido el día de hoy. Vamos a hacerlo dinámico. Y tengo mucho que presentarles el día de hoy, porque yo creo que no hay un hilo negro. Aquí se trata de poder difundir las experiencias que hemos tenido, tanto positivas como negativas en general, ¿no? Somos un despacho que mi padre, en paz descanse, lo fundó ya hace varios años. Posteriormente entró mi hermano Arturo Arditi y un servidor, y tomamos la rienda. En aquel entonces era el arquitecto purista que esperaba que sonara el teléfono y le decían: arquitecto, necesito que me haga mi casa, necesito que me haga un edificio. Hoy en día yo creo que los parámetros han cambiado y tenemos nosotros que salir a la calle a promocionarnos y a difundir la arquitectura que logramos para poder ser contratados y poder entrar a concursos. Hoy en día los desarrolladores y los demás toman un papel de que deciden y muchas veces ni pagan los concursos, muchas veces sí los pagan los concursos, pero se genera una competencia muchas veces leal y muchas veces desleal en todo el ámbito arquitectónico. Pero eso es algo que pues, tenemos que ir sobrepasando con el tiempo y obviamente con nuestros retos personales y nuestra propia actitud y desarrollo de la tendencia del despacho para poder ir traspasando estos obstáculos que nos presenta la arquitectura y la vida. Bueno, Business Innovation, aquí lo que estamos buscando, y les voy a presentar el día de hoy muchísimas cosas variables de lo que estamos haciendo hoy en día. El despacho en sí, en el año de 1994, hacemos nuestra primera obra arquitectónica sostenible, ¿no? Esto nos trasciende porque nos permiten participar en el primer Congreso de Sostenibilidad en Chicago en el año de 1992. Y en este congreso, pues obviamente la palabra sostenibilidad ni aparecía en el diccionario ni nadie sabía qué era. Y yo llegaba y decía, bueno, ¿qué tiene que ver si la propia arquitectura y los edificios se autosustentan solitos, ¿no? ¿Cómo es la coincidencia o qué pasa? Entendiendo la problemática que estamos deshaciendo al mundo día a día, y los arquitectos, diseñadores y constructores tenemos una gran responsabilidad de poder conllevar correctamente el balance con la naturaleza, porque ojo, todos los edificios contaminan, todos nuestros hogares contaminan y nosotros contaminamos. Entonces es algo que tenemos que ir solventando con responsabilidad a través del paso del tiempo, y debemos hacerlo de una forma consciente, y por medio de la arquitectura debemos educar al cliente y al usuario. Y de eso se trata el día de hoy, de lo que les vamos a ir mostrando con diferentes tendencias. Bueno,
Somos, como bien lo dijeron, estamos de representantes del American Institute of Architects en México, donde tuvimos nuestro primer congreso el año pasado. El próximo año se repite del 6 al 8 de febrero. Están cordialmente invitados el Colegio de Arquitectos, todos ustedes, en la Ciudad de México, donde el chapter va a ser Latinoamérica y vamos a tener a los mejores arquitectos. Tenemos a Francis Queré, el Pritzker ya confirmado, que viene de Alemania, cosa que nos da muchísimo gusto. Somos miembros de la Academia Nacional de Arquitectura, de la Federación de Colegios de Arquitectos, y también somos representantes y embajadores de la Fundación de Weir Water en México y Latinoamérica, cosa que buscamos fondos para poder solventar y abrir pozos a gente necesitada. En el caso de Monterrey, que supimos que hubo, sigue habiendo decadencia de agua, desgraciadamente, tuvimos mucha injerencia en poder generar una planta desalinizadora para poder surtir de agua a Monterrey con gran variedad. Tristemente no fue aceptada por el gobierno, entraron muchas cuestiones políticas dentro de toda esta alianza y cosas que se intentaba solventar. Ojo, la fundación no lleva nada económico, es meramente ayuda en general, trabaja conjuntamente con la UNESCO y eso pues, nos ha generado un avance importante, ¿no? Para nosotros la arquitectura contiene una energía inherente, intrínseca, que tiene la capacidad de inducir eventos y un profundo impacto en respuestas sociales, lo cual la distingue de otras expresiones creativas. Enfocamos a la arquitectura en una ambición funcional, social y ambiental, y construye y rediseña tu comunidad, selecciona artesanos locales antes de productos industriales, respeta el medio ambiente y fomenta una arquitectura sostenible en balance con el entorno. Este es nuestro primer proyecto que realizamos sostenible. Esto estamos hablando en el año 1994, es la edición del Club de Golf Bellavista en el Estado de México. Y lo que tiene interesante este proyecto, que independientemente de la parte arquitectónica y funcional, que para nosotros es muy importante la funcionalidad y generar experiencias espaciales dentro de los espacios, porque es lo que enriquece y le da la vida y la sensación espacial que queremos generar al usuario y sobre todo también al visitante, etcétera. Pero aquí hay un factor muy importante, es que cuando llegamos aquí, después del Congreso de Chicago, llegamos con la comitiva del Club de Golf, les dijimos, vamos a hacer un edificio sostenible, y me dijeron, ¿y eso qué es? Y bueno, les explicamos básicamente lo que queríamos hacer, y estamos hablando de 1994. Fuimos de los primeros despachos en México que empezó a aplicar la palabra sostenible. Este tiene una piscina, alberca, la cuestión de los casilleros hombres y mujeres, no vamos a entrar a detalles arquitectónicos ni mucho menos, pero funcionales tenemos planta de tratamiento de aguas, en su momento era únicamente, no se generaba agua potable, se generaba para agua de riego, porque era una tecnología vieja. Toda la parte de los techos, no había un TPO, no había impermeabilizantes que no generaran CO2. Entonces, en su momento lo que hicimos es no impermeabilizamos y cubrimos los techos con estas láminas de aluzinc, las cuales no había que impermeabilizar de por vida y no genera efecto invernadero y no genera CO2. Por otro lado, paneles solares para generar electricidad, que en su momento era muy deficiente y muy cara. El promedio de recuperación de la inversión en su momento era a 8 a 9 años. Hoy en día se baja considerablemente, que lo vamos a platicar un poco más adelante, pero algo muy importante dentro de la arquitectura que nos ha funcionado de maravilla. Nosotros somos fieles creyentes que el que modula, Dios lo ayuda. Va a sonar como que dicen, este cuate, ¿qué le picó? ¿Qué está haciendo? Muy fácil. Todos nuestros proyectos en planta son modulaciones de 1.22 por 1.22 y en altura son de 2.44. ¿Por qué razón? De la revolución industrial a la fecha, todos los proyectos vienen en módulos en pulgadas, ¿de acuerdo? Y todo viene, se genera, obviamente, los muebles, las alfombras, los plafones modulares, 61-61, forman dos plafones 1.22. Los módulos del vidrio de la primera generación de vidrios es 1.22, 2.44. Entonces, si nosotros modulamos de esa manera, ¿qué hacemos? Desperdicio, cero. ¿Qué nos permite esto? Ahorra el bolsillo y ahorro a una balance con el planeta en cuanto a desperdicio. ¿Qué pasa en México y cuántas veces no han ido a diferentes edificios que de repente ven una persiana de 2.44 y medio o de 2.30 y de repente ven una persianita de este tamaño y el muro de yeso roca que choca con la ventana y queda un pedazo y se ve chueco? ¿De quién es culpa? ¿Del arquitecto o del arquitecto de interiores? Pues obviamente el arquitecto, porque no está modulando de una manera responsable y estamos generando desperdicio y sobre todo dinero tirado a la basura para el cliente.
que eso es lo más importante. Si nosotros empezamos una generación de este tipo de modulaciones, generamos un ahorro importante y sobre todo un aliciente al planeta. Toda la parte de la fachada en este caso, toda la modulación de la cantera, toda la modulación interiores, todo viene en módulos de 1.22, 2.44. La fachada en sí, todo lo que viene siendo las canteras, etcétera, son zonales. Intentamos generar materiales a no mayor a una distancia en un alto porcentaje de la edificación, de no más de 100 kilómetros a la redonda de la edificación. En este caso, la cantera y todos los materiales, a excepción de las láminas del techo, son de aproximación a la zona de confort de la misma área. Este es el corporativo Banorte. Es una cuestión muy similar. Si nosotros vemos la planta, es una planta muy limpia, que es prácticamente una planta cuadrada, que tiene 4 columnas por cada lado y centralmente en una planta de 1.200 metros cuadrados tiene 4 puntos de apoyo metálicos y el core central en la parte del lado derecho. Todo el edificio está modulado en paneles de 244 y 488. Son 2 módulos de 244 en cada parte, donde prácticamente las ventanas, todos los anchos, cada 3 módulos es una oficina. Entonces, eso nos permite generar un cambio importante porque no choca ninguna pared contra la ventana, sino prácticamente como debe de ser para ruido, cuestiones acústicas, aislamiento térmico, todo este tipo de cosas genera una gran amplitud y un buen beneficio en cuanto a la cuestión general de la buena modulación del edificio. Este edificio obviamente pues, tiene alrededor de 1.200 personas que trabajan en el edificio, tiene un estacionamiento también muy importante y empieza a generarse una cuestión sostenible, que es una buena planta de tratamiento de agua, paneles solares donde se puede tener para áreas comunes, porque la superficie del edificio no nos da en su momento. Hoy en día ya estamos trabajando con porcelanosa y diferentes fábricas para poder generar paneles o losetas que puedan generar electricidad. Que eso va a cambiar radicalmente las fachadas de los edificios y nos va a dar un mejor desempeño en general en todo este tipo de actividades. La cuestión de las pantallas, obviamente, para generar mensajes sociales, en el mes patrio, en el mes de cáncer de mama, un reloj urbano que cambia cada media hora de color sabiendo cuál es la directriz de la hora, o días que llueve, que lo ponen en azul, y días asoleados al día siguiente lo ponen en amarillo. Entonces va generando un mensaje muy importante. Es el corporativo Banorte en la Ciudad de México. Este es otro proyecto interesante, es Multisport CDI, el cual se hizo para los Juegos Macabeos en 1999. Tenemos una alberca olímpica, una media alberca olímpica en la parte interior, un área de gimnasio y salones del deporte y un gimnasio o cancha de multiusos en la parte superior. El edificio tiene una planta de tratamiento de agua, que se genera agua potable, o sea, de materia fecal pasamos a agua potable, okay, aunque no se crea. Paneles solares, paneles de calentamiento de agua que logramos calentar el agua a 28 a 32 grados durante todo el año, menos en el mes de diciembre, enero, necesitamos el apoyo de un combustorio, que es el gas LP, y básicamente esto nos genera una energía extraordinaria en todos los ámbitos del edificio. Y lo que tiene interesante este edificio es que no es invento nuestro, pero vamos adquiriendo este tipo de innovaciones y tecnologías, que es la doble fachada ventilada. Monterrey es un excelente escenario para aplicar esta fachada, porque tiene las condicionantes climáticas para poderla aplicar correctamente. Por medio de especialistas de la UNAM, esa es la doble fachada ventilada, y lo que nos permitía es que en todos los gimnasios del mundo ustedes han participado y hemos ido. Cuando uno entra a un gimnasio donde hay mucha actividad, el pudor es horrible, y todo el mundo ha olido lo que es un gimnasio, okay, de alto rendimiento. Entonces, lo que estamos buscando acá y nos ha dado un excelente beneficio es que con esta doble fachada ventilada, orientada en este caso hacia la parte poniente, nos genera una presión de aire, y estos estudios de aperturas entre los cristales nos genera una cámara de presión donde se aumenta, se abren estas compuertas en diferentes horarios del día y se genera una ventilación cruzada por la parte del piso. Entonces nos genera un cambio de aire apoyado con un aire lavado en la parte superior que tiene filtros para reducir las partículas de plomo, porque hay mucho plomo en la Ciudad de México, desgraciadamente, pero estamos generando un ambiente muy natural, digámoslo así, más saludable de lo común. Entonces, lo que nos permite esto es generar un cambio de flujo de aire dentro del aire del gimnasio de 5 a 8 veces por día.
Y esto ha dado un gran rendimiento donde lo hemos aplicado en diferentes edificios y nos ha dado una constante muy interesante en el desempeño del edificio en general. La piscina, por ejemplo, la alberca, no se limpia por medio de cloro, es por un sistema de ionización que es mucho más saludable que el cloro. Y lo que también tenemos en la parte del aire de la piscina es tenemos un deshumificador, que lo que pasa es sacamos la humedad inyectando aire fresco y rompiendo ese efecto de cuando uno entra a una piscina cerrada, huele a cloro o tenemos una cierta densidad de humedad. Entonces, en este caso, el edificio fue ganador en el año 2000 al mejor edificio ecológico del deporte a nivel mundial, cosa que nos da mucho orgullo porque fue el primero en su clase en todo el mundo y fue hecho en México. Entonces, con gran tecnología y grandes responsables ingenieros de México. Muy importante, como arquitectos en nuestro caso, somos directores de orquesta, pero no sé tocar todos los instrumentos. Pero sí sé decirles cuando el violín viene desafinado o el trombón no entró a tiempo y los tengo que sacar de la orquesta y tengo que traer a alguien nuevo. Esa es nuestra labor como arquitectos y lo más importante, divide y vencerás. Necesitamos aunarnos con un equipo mega profesional para poder sacar este tipo de proyectos adelante con éxito. Entonces, la parte de multiusos de la parte superior son cristales low-E, que le llaman cristales inteligentes, que está un poco mal el término inteligente, porque el inteligente somos todos nosotros, no los cristales en sí. Y obviamente tiene variedad este espacio para utilizar voleibol, básquetbol y fútbol de salón, con un jogging perimetral, con aire en la parte central. Y lo que ven interesante es que las luminarias están prácticamente a los lados y tenemos materiales reflectivos en la parte del plafón que nos permite no deslumbrar al área del deporte. ¿Cuántas veces no han jugado voleibol o básquet que de repente echas la pelota y te lampareas por segundos y como que no sabes qué onda y sigues jugando? En este caso no puede pasar para estar dentro de la reglamentación y en este caso también los pisos se pusieron con un folio que está aprobado por la NBA, que son unos aisladores de plástico, los cuales amortiguan el golpe. Cuando uno camina en la madera, es como caminar en un tapete muy aguado y el bote de la pelota no se reduce. Entonces eso ayuda mucho a los deportistas, sobre todo al buen desempeño de la cuestión de los pies. La misma arquitectura se aplica en la modulación, en los diferentes estándares, en la parte ecológica, en la parte donde debe de haber parasoles para reducir la incidencia de valor térmico al interior de la edificación. Todo este tipo de factores nos va sumando a generar una mejor arquitectura. Aportaciones dentro de innovación. Voy a cambiar un poco de la parte de sostenibilidad a una parte más comercial técnica. En este caso, llegaron los desarrolladores con nosotros, hicimos este desarrollo residencial en la zona de Santa Fe, en la zona poniente de la Ciudad de México, y es totalmente un Tetris. Hay departamentos loft de doble altura, de 2 recámaras, departamentos de 1 recámara, departamentos de 3 recámaras. Tenemos una incidencia interesante. Y lo primero que dijeron, oigan, quiero los mejores penthouses de Santa Fe. Y nosotros le dijimos, oigan, están totalmente equivocados, porque no los van a vender bien, van a ser los últimos que se venden. El mercado está muy competitivo, mejor vamos a meter las áreas comunes hasta arriba y vamos a darles una insignia de 360 grados perimetrales a todo el valor de la Ciudad de México, cosa que finalmente lo aceptaron. Posteriormente a eso dijimos, bueno, ¿por qué no subimos la alberca al piso 28? Dijimos, bueno, está súper bien, pero tiembla. ¿Y pues, qué va a pasar con el agua cuando tiemble y se sale el agua de la alberca y qué va a pasar? Pues obviamente se fue solucionando, sí se sale el agua y se sale bastante, pero la canalizamos por medio de unos lloraderos, unos escurrideros hacia la fachada y obviamente se pulveriza el agua y pasa mucho y el último sismo fuerte en México se bajó como 35 centímetros el agua, para que vean más o menos cómo se movió el edificio. Lo hizo un buen calculista, no tengo duda alguna de que el edificio tiene un buen rendimiento y una buena torsión en general. Pero lo que hicimos también acá es en la parte superior metimos todas las áreas comunes, el business center, un spa extraordinario, un gimnasio extraordinario, la zona de la piscina, con área cubierta de cristal y descubierta, porque los vientos en la Ciudad de México después del piso 12 empiezan a ser vientos interesantes y obviamente pues uno no puede estar en el piso 28 asoleándose porque hay mucho viento en cierta época del año, entonces restringen mucho esta parte. Todo el edificio es lo mismo, modulado, tiene tecnología igual de planta de tratamiento de agua, tiene paneles, pocos paneles que dan para las áreas comunes, tiene una cuestión de también paneles solares en la parte de arriba para el rendimiento de las áreas comunes del agua caliente. Y lo interesante del edificio es que en la planta baja tenemos un área comercial. Y haciendo números con los inversionistas,
les planteamos el siguiente reto, cosa que gracias a Dios tomaron positivo y lo adquirieron. Lo que hicimos acá es, dijimos, ¿para qué se quedan con el área comercial? ¿Por qué no suben un poquito el precio a cada departamento en correspondencia a lo que viene siendo el área comercial? Van a hacer un buen negocio y la renta de esa área comercial va en reflejo al mantenimiento del edificio, cosa que fue tomado con muy buena actitud por parte del grupo inversionista. Se vendieron, todos los condóminos que compraron departamentos son socios y tienen una acción en el área comercial y la renta se va al mantenimiento y cubre el 48% al día de hoy del mantenimiento del edificio, cosa que es un ahorro extraordinario y no nada más eso, muchos de ellos generan un fondo y el mantenimiento del edificio es extraordinario porque siempre hay dinero. Entonces, el que no paga a tiempo, el otro, todos los problemas que vivimos con la angustia, etcétera, este tipo de cosas se ha aplicado de una manera extraordinaria y lo hemos podido repetir en otro concepto, pero fue entendido en su momento, uno de los primeros en su tipo de poderlo llevar a cabo. Aquí vemos un poquito la arquitectura de interiores, el lobby principal, la alberca en el piso 28, con una extraordinaria vista cuando se puede en la Ciudad de México, porque todos los días están contaminados o nublados, desgraciadamente. Este es otro proyecto residencial Casa Mitos en Mérida, el cual está en proceso actualmente y tiene un área comercial en planta baja. La idea del caso es exactamente la misma fórmula de lo que vieron en el edificio de Punta Poniente, sino que aquí se trata de departamentos de 1, 2 y 3 recámaras en la zona de The Harbor en Mérida. Y lo interesante es que toda la parte del núcleo comercial, la tendencia es aplicarlo con la misma fórmula, de poder impactar lo menos posible, digo lo mayor posible, en la parte del mantenimiento del edificio y poderle generar un plus al edificio. Entonces, obviamente esto rompe un poco los parámetros convencionales de negocio de muchos desarrolladores, pero al mismo tiempo le estás dando un beneficio extraordinario al área de los condóminos para que tengan un plus dentro de su propiedad y tengan gran parte del recurso que puede ser un extra anual o puede ser la parte mensual que pueda amortiguar totalmente este tipo de inversiones en general, ¿no? Aquí vemos un poquito más la apariencia del edificio. Muy importante acá, independientemente de eso, todas las cuestiones técnicas de la sostenibilidad están aplicadas, la parte de la modulación, aunque ven muchas cuestiones de curvas inorgánicas en la zona de las terrazas para minimizar la carga térmica al interior. La carga térmica en Mérida es tremenda. Entonces queremos mucho abatirla al interior. Los casos del aire acondicionado es carísimo, la electricidad, como ustedes bien lo saben, en lugares de playa. Y obviamente pues, mucha gente lo que hace es apaga el aire o tiene aire acondicionado en ciertas zonas del departamento y lo demás lo mueve con ventiladores. Entonces esto pues, obviamente da una incidencia importante dentro del uso y también hay unas cuestiones de que se intenta, independientemente del mantenimiento, que a lo mejor la renta de los departamentos, gran parte o en su totalidad, vaya al pago de luz. Entonces hay como unas cuestiones de estudios interesantes en la zona. Cambiando de tema totalmente. Esta casa la acabamos de terminar. Esta casa está en la zona de Alpine, New Jersey, en Nueva York. Está a 30 minutos de Manhattan. Y lo que tiene interesante esta casa es de que pues un día nos habló un cliente que nos vio en una revista de Aeroméxico, que nos hicieron un reportaje. Y lo interesante de este proyecto es de que pues, nos habló, un día me dice el asistente, oye, te habló un señor, un cirujano de columna que vive en Nueva York, que quiere hablar contigo, que tiene un trabajo. Y dijo, oye, pues qué buena onda, la verdad, padre, y pues, suena muy interesante. Nos caímos muy bien en el teléfono. Me dice, mira, no sé quiénes son, no sé exactamente qué hagan, pero vénganse a Nueva York. Lo peor que pueden perder es un vuelo. Me dice, yo les invito al hotel y les invito a la cena. Fuimos a Nueva York, hubo una química extraordinaria con la familia, cosa que también nuestro carácter siempre es muy abierto y somos muy de sociedad y de poder trabajar en equipo. Y lo que hicimos es, llegando ahí, pues nos llevó a ver el terreno. Y pues obviamente tienes cordura como arquitecto, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Pero por dentro yo sí llegué al terreno y salté como loco y se me cayeron los calzones, literalmente. O sea, un terreno de 9,000 metros cuadrados en una zona que dices, este es el lugar para hacer la casa ideal, donde no hay una restricción arquitectónica, porque generalmente en Estados Unidos hay mucha restricción y limitantes arquitectónicas en las zonas conurbadas. Y lo que tenía interesante este terreno, como una de los reglamentos, es que no puedes ver de una casa a la otra.
Y también no hay manera, está lleno de árboles, o sea, es un bosque espectacular el entorno, donde, para hacerles corto la historia, el programa arquitectónico fue muy amplio, es una casa de 1,200 metros cuadrados, y donde nos permitió generar una casa ecocero. No sé si saben el término ecocero, o una casa cero, o zero. Es prácticamente una casa totalmente sostenible, que no requiere, lo único que requiere es agua, que básicamente es agua del municipio, y todo lo demás trabaja prácticamente solo. Pero es poca agua la que se toma en un inicio, y lo voy a explicar a continuación por qué. Es una casa que, cuando se llenan las cisternas, tiene una planta de tratamiento que las aguas negras se convierten en agua potable. Toda la calefacción de la casa, lo voy a platicar a continuación, no tiene ningún combustóleo fósil de ningún tipo. Tiene paneles solares, tiene paneles de calentamiento de agua, cero. No tiene paneles de calentamiento de agua. Voy a explicar algo interesante que teníamos ganas desde hace mucho tiempo, y tomamos un curso en Estados Unidos especializado y no habíamos tenido la oportunidad de poderlo hacer en su momento, y México tiene muchas oportunidades de hacerlo. Abajo de esta casa, a pocos metros de profundidad, pasan ríos de agua termal, muy caliente, ¿ok? Permite la autoridad tomar prestada el agua. Entonces tenemos pipas, ¿ok? O pilas, o le llamaban ellos popotes, ¿no? Straws que ponías en la parte del subsuelo. Tomamos el agua caliente, prestada a 45 grados de temperatura, donde hicimos una calefacción radiante en todos los pisos de la casa y en la azotea. Eso nos permitió hacer un techo plano. En Nueva York neva, y neva muchísimo. Entonces, nosotros, bajo una fórmula y un sistema tecnológico, las válvulas se van cambiando. Entonces, va regulando la temperatura de la casa, y todos los suelos, no hay calefacción en la casa. Toda la calefacción es gratis de la naturaleza. Se irradian los pisos, se calientan los pisos a una temperatura que nosotros decíamos, y la azotea, la parte de la cubierta, también se calienta y derrite la nieve. La alberca, todo el agua de la alberca en invierno no hay que vaciarla. Se calienta naturalmente con el subsuelo. Entonces no se congela, y obviamente la casa tiene un rendimiento extraordinario en ese aspecto. Entonces, tenemos toda la parte de los paneles solares en la parte superior, donde genera una eficiencia extraordinaria. Esa es ya la casa terminada. Aquí vemos un poquito las plantas de la misma, y da un rendimiento extraordinario el desempeño de la misma casa, ¿no? Aquí vemos diferentes fotos de la misma. Y pues obviamente los clientes quedaron fascinados, y tuvimos la oportunidad en este caso de poder generar aprovecharnos de la bondad de la naturaleza, cosa que los permite los permisos locales, que desgraciadamente yo no sé si en México, si se diera el caso, lo podemos aplicar, perdón Hugo, lo podemos aplicar en algunos de nuestros proyectos en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es otro proyecto, y voy a cambiar radicalmente. Este fue hecho para Grupo Abilia en México, donde en Parques Polanco tuvimos la fortuna con ellos de hacer las últimas 2 torres de departamentos, cosa que tuvieron gran éxito, y al final Grupo Abilia se quedó con esta torre que se llama City Rent. Estas son las 2 torres que hicimos de departamentos con ellos, y lo que ellos buscaban era hacer un condotel donde pueda ser short stay o long stay, de alguna manera pueda tener ese ámbito intercambiado. Y lo que propusimos dentro del grupo, que puede ser una innovación interesante, que lo habíamos visto en ciertos términos o en ciertos lugares, como Nueva York, Londres y otros lugares, era poder aplicar a un concepto totalmente distinto, en el cual puedas tener una estadía de un día, una semana, un mes, un año, en un departamento con muebles, sin muebles, o sea, que tú puedas tener tus propios muebles, que puedas tener cajón de estacionamiento sin cajón de estacionamiento, con servicio de hotel sin servicio de hotel, que puedas tener cuidado de mascotas y cuidado de mascota, tiene business center, tienes unas áreas comunes espectaculares en la zona de la azotea con una zona radial de 360 grados en general en todo el entorno. Entonces, todo esto le da un plus interesante. Y lo que hicimos dentro también del diseño fue que dentro de las habitaciones, los closets tienen una medida específica. Y lo que hicimos es, y vamos a poner el mejor ejemplo, FEMSA Coca-Cola de Monterrey o Banorte tiene mucho vínculo con Ciudad de México. Y todo el rato están yendo y viniendo, o Cemex, por poner un ejemplo, o Aceros, vienen a México constantemente. Entonces es un flujo
muy importante de gente. Y en lugar de quedarse en un Airbnb o todos los días entrar al Marriott y salir del hotel, ir y venir, es un poco tedioso. Lo que hacen en este aspecto es tú puedes llegar y tienes un contrato donde tú llegas, por decir algo, si reservaste de lunes a miércoles o de lunes a jueves, tú llegas, sacan tu closet que tiene combinación, lo sacan de la bodega, lo suben por el montacargas, entra a tu departamento y lo meten en tu closet, ¿ok? Y cuando yo llego a mi departamento, puedo decidir si quiero mis fotos puestas, quiero decidir si quiero el refrigerador lleno de tal producto, mi vino en la mesa, abro mi closet con combinación y está toda mi ropa. Y entonces eso te permite llegar a un departamento como estar en casa. Entonces, esto generó un esquema de negocio muy interesante, planteado conjuntamente con ideas que se fueron implementando para poder hacer un desarrollo inmobiliario distinto a lo que estamos acostumbrados. Y esto aplica para muchos factores. Esto aplica para Cancún, para Cabo, para lugares de playa, para Puerto Vallarta. Yo creo que esto puede ser un short, un long stay muy interesante. Yo creo que Monterrey tiene mucho potencial para hacer esto, a nivel extranjero y a nivel nacional, para ponerlo un poquito, y ha sido un gran factor de éxito para Avila en general. Este proyecto está actualmente, Avia, en Costa Rica, y pasa algo muy increíble, porque tuvimos también la fortuna, y no se había aplicado en Costa Rica, pero lo estamos haciendo también junto con el gobierno, de aplicar, sacar agua del subsuelo, pero en este caso es distinto. Las corrientes subterráneas y los ríos son fríos, y aquí es donde buscamos el confort de poder generar una cuestión radiante, pero fresca, no caliente. Es totalmente opuesto a la parte de Nueva York en general. Y quiero hacer un paréntesis. Todos estos proyectos, es como lo dije, somos el director de orquesta, pero tenemos aliados locales, tenemos arquitectos de récord en cada uno de los países. Señores, no podemos ser teodólogos. Tenemos que hacer equipo y estamos formados para hacer equipo. En Nueva York nos asociamos con un arquitecto local donde le dimos el parámetro y el lineamiento arquitectónico, pero nos dio una lección de vida porque dijo, este material no lo puedes poner porque en invierno se va a romper. Con el agua se va a hinchar, se va a congelar y la piedra se rompe. Por este lado, olvídate, eso se puede hacer en México, aquí no se puede hacer. Aquí en Estados Unidos tienes que hacer tal y tal y tal cosa. Pero los lineamientos sostenibles y de criterio de modulación y todo eso lo hemos aplicado y eso ha dado una cuestión sensacional en general. Y yo de veras los invito a que modulen. Les va a cambiar el parámetro y sobre todo el bolsillo del cliente. Es algo espectacular. En este caso es un residencial en Costa Rica. No voy a entrar mucho a detalle de los departamentos ni mucho menos, pero aquí corren 3 ríos de fuente subterránea de agua fría. Entonces, en su caso, estamos aplicando una cuestión radiante donde estamos refrescando los departamentos y aminorando la carga del aire acondicionado en general. Y lo que estamos haciendo es poniendo ventiladores en áreas comunes y únicamente aires acondicionados en recámaras. Y muy importante en Costa Rica, ventilación cruzada, cosa que no hemos aplicado correctamente en los demás proyectos en general. Nueva York lo tengo, pero en otros proyectos no se nos da. Y en este caso sí nos vimos obligados a buscar esa ventilación cruzada, sobre todo en áreas comunes, que podamos cruzar el aire en el departamento, ya sea de la sala principal a la zona de televisión, a la zona de la cocina, etcétera, para generar un flujo natural. En Costa Rica es algo espectacular porque hay un respeto a la naturaleza primordial, cosa que deberíamos de copiar en el resto del mundo. Y sobre todo también la gente duerme con la ventana abierta. Yo me burlo porque he tenido mucha oportunidad y nos quedamos en un departamento del desarrollador y es increíble porque amaneces con víboras y tarántulas adentro del departamento y para ellos es vida cotidiana y yo ya estoy con la maleta en la puerta yéndome de Costa Rica. Pero bueno, así es un poquito el esquema en general. Esto es un poquito también la vista del desarrollo, pues obviamente entrando todas las cuestiones de modulación, arquitectura de interiores. El Museo Memoria y Tolerancia, no sé cuántos de aquí conozcan el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, tuvimos la fortuna de hacerlo en el año del 2013, se terminó, ganó el premio del World Architectural Festival al mejor museo del mundo en el año 2013, cosa que nos da muchísimo gusto, competimos contra Zaha Hadid, Foster y Toyo Ito, entre otros arquitectos, cosa que la verdad fue una satisfacción increíble, fue en Barcelona, donde nos dio gran cuestión. Toda la parte de modulación fue el primer museo en tener una certificación LEED en la parte sostenible, cosa que nos da muchísima satisfacción. Y aquí lo más importante es que lo primero es que los del comité del museo decían, bueno, ¿para qué quiero un museo certificado? ¿Qué me va a dar a cambio?
No tienen ni idea lo que le ha generado en cuestión de ahorro de energía, ahorro de operación al museo en una forma increíble, cosa que lo agradecen a cada día. Un poquito entre paréntesis. Un proyecto sostenible contra un proyecto no sostenible, en promedio, dependen muchos factores, pero se puede dar un flujo más o menos entre un 5 y un 7%. De la inversión total es un 5 y un 7% más lo que hay que invertir en la edificación para poderlo hacer sostenible a este tipo de nivel. Y obviamente, pues eso hay que ponerle un plazo fijo, ya sea si es a la venta, si es a la renta. Entran muchos factores generales para poderlo conllevar a cabo y poderlo sacar de una manera correcta. El edificio Telefónica Movistar tiene las mismas características. Este edificio fue hecho en el año 2002, ganó una certificación LEED, el premio IMEI, también al mejor edificio sostenible en México. Sigue operando por Telefónica Movistar, cosa que nos da mucha satisfacción. Y aquí viene otro tipo de cuestiones distintas. Aquí el CDI en la Ciudad de México tuvo los Juegos Macabeos en el año 2020, pero algo interesante, ya no tienen espacio a donde crecer, porque están limitados en la Ciudad de México con el campo militar y no hay hacia dónde extenderse, y tienen, creo que una academia de fútbol de 1,200 chicos, una locura. Entonces necesitaban más espacio para canchas de fútbol. Cuando llegaron con nosotros, pues no había por dónde moverle. Entonces se nos ocurrió la idea, que es muy loca, de hacer una cancha de fútbol a 13 metros de nivel del piso, poderla elevar y al mismo tiempo poder cubrir 6 canchas de tenis. Cosa que el primer impacto de la directiva dijeron, están locos. O sea, ¿qué les pasa? ¿Cómo creen? Es más barato ir a conseguir un terreno. Pues vayan y consigan el terreno, a ver si consiguen una cancha de fútbol en Polanco, o váyanse a Paseo de la Reforma, o donde quieran, a ver si pueden conseguir una cancha que les pueda dar esta credibilidad y este espacio. A la mera hora les hicimos números y lo aterrizamos. Y lo más increíble de todo es que la captación de todo el agua de lluvia la vamos concentrando y la vamos generando para riego de toda la zona. Es una cancha artificial, no es de pasto natural. ¿Okay? Es muy importante porque el peso subía a la estructura de una manera y no tenía lógica de hacerla de esa manera en cuestiones. Aquí una de las problemáticas que pegaba mucho era la inclinación que tuviera la cancha para la cuestión del agua, ¿no? Entonces, si pasa, la pendiente de la cancha va al centro, va hacia cada lado, y obviamente se va al 1,5, al 1% en general, que debe ser un poco más, pero fluye bastante bien. Se dejaron coladeras correctamente para el granizo y todo este tipo de cosas, pero se aprovecha todo este tipo de tecnologías para poderlas aplicar. Toda la parte perimetral se pusieron paneles solares, donde dan cabida a la luz natural de la cancha, se maneja con luz de sol, con luz natural. No hay necesidad, obviamente, de poner energía alterna, ni mucho menos, igualmente a las canchas de tenis. Esto es un poquito las fotos ya de la cancha a 13 metros de la parte superior. Estas son las canchas, cómo quedaron las canchas internas en el área del deporte. Y en la parte posterior se dejó un área techada para conciertos para 3,000 personas con una cancha multiusos en general. Este es un proyecto súper padre porque es un proyecto que decidimos dar de manera altruista. Dos fundaciones en México para gente con discapacidad. Les generamos como una parte de departamentos con consistencia de vida, que le llamamos casa de vida, donde pueden tener sombra, no sombra, donde pueden tener una mejor calidad de vida. Y la idea es que se salgan de su casa. Hasta los 120 años la familia no puede depender de ellos. Tristemente no están integrados dentro de nuestra sociedad y deben de ser parte de nuestra sociedad. Y al revés, les enriquecemos la vida si son parte de nuestra sociedad, en este caso. Y lo que hicimos, se hizo en la parte de abajo unos locales comerciales donde Starbucks entra, una pizzería, una veterinaria, una florería y algo más que no me acuerdo qué era. Pero todos estos negocios ayudan a este tipo de chicos. Les dan trabajo y los integra a la vida diaria de todos nosotros, ¿no? Y convivir con ellos, ayudarlos, fortalecerlos y darles ese ámbito de vida, yo creo que enriquece gran parte, y esto es un gran proyecto que estamos trabajando actualmente, donde implica igual parte de la modulación, parte de la parte de sostenible en general, en todos los aspectos. Les puedo decir que hay muchos proyectos que se siguen llevando a cabo. Este es el Museo de Historia Natural. Tristemente el museo fue cancelado por López Obrador, porque ganamos el concurso conjuntamente con Gantús Arquitectos y Estudiometría. Invitaron a 14 despachos, este es en el bosque de Chapultepec. Se hicieron 4 bóvedas y se regeneraron, las demás se pararon. Este era el concepto de un nuevo esqueleto para
para el Museo de Historia Natural del Bosque de Chapultepec. Un edificio ecológico, no les puedo explicar de qué manera y en qué estándar y en qué posición. Donde también Hugo Patlán, aquí Vitro, nos ayudaron muchísimo en la parte de toda la parte del vidrio, en la parte del calentamiento, en la parte interna del edificio. Y lo interesante es que trabajamos durante un año conjuntamente con el equipo de Claudia Sheinbaum, y cuando se le presentó finalmente, después de un año y medio, el proyecto ejecutivo terminado con landscape, urbanismo, señalización, todo, se presentó al presidente y el presidente lo canceló porque estaba muy fifí. Entonces, de la noche a la mañana nos propusieron que se hiciera donde iba a ser el aeropuerto en la Ciudad de México. Obviamente declinamos y dijeron, agarren otros arquitectos, háganlo con mucho gusto y pues ni modo. Así como les digo que el Museo de Memoria y Tolerancia es el museo que nunca debería de haber existido, este es el museo que sí debería de haber existido, pero no existió. Pero bueno, tiene muchas implementaciones en general de la parte sostenible, cosa que nos aplica y estamos muy contentos de ella. Y pues obviamente ahí muestra nuestra capacidad de hasta dónde podemos llegar en la cuestión. No tiramos un solo árbol. Hicimos el proyecto para que cuadrara perfectamente tirando los edificios existentes, no las bóvedas porque están catalogadas por el INAH y el INBA, pero posteriormente toda esta área era sin tirar un árbol del bosque de Chapultepec. Cambiando de tema totalmente. Del año de 1999 a la fecha, y les ha pasado a todo el mundo como arquitectos, ustedes de repente tienen una visión de que trabajamos como arquitectos, cobramos nuestros honorarios y no sé por qué acaba la obra y no tenemos dinero. Ya no los gastamos. O duró más la obra, o de repente el cliente no decidió a tiempo y en lugar de 6 meses nos tardamos 9, o un año, 2 meses, y donde de repente te das cuenta, no te alcanza ni para comprarte una televisión en Costco. Entonces, es la verdad. Y nos ha pasado a todos y nos sigue pasando. Decidimos en su momento incursionarnos a empezar a hacer una parte de real estate, incursionarnos junto con los desarrolladores, a meter nuestro trabajo a cambio de honorarios y a lo mejor meter un poco más de aportación en general. Y este es un ejemplo que les pongo porque esto les va a lo mejor mover el tapete positivamente y de eso se trata, innovación dentro de los negocios. ¿Ok? Los Cabos World Class Destination hoy en día es el boom, Riviera Maya es el boom. Pero les puedo decir que, por ejemplo, el enfoque de Cabos, esto es un caso real que estamos haciendo actualmente dentro de Los Cabos. No voy a entrar tanto a detalle. La localización del terreno está en San José del Cabo, está en esta zona de acá. Es un gran terreno, de los pocos que quedan. Terrenos junto al mar, ni los busquen. Necesitan millones de dólares para hacer una inversión en Cabo que dé al mar. Y obviamente sí lo hay, pero obviamente su mercado es así, 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 así de chiquito. En lugar, si se ven un poquito a unos metros arriba de la montaña, su mercado es así de grande. Son desarrollos en Cabo que se están dando en los 300, 400 mil dólares. Estamos hablando de departamentos de 2, 3 recámaras sencillos, cosa que en México, en la Ciudad de México, los puedes conseguir por mucho menos de ese valor. Y Cabo tiene un mercado extraordinariamente en general, ¿no? Sin entrar tanto detalle, por ejemplo, este es el terreno, esta es la visual. San José del Cabo está espectacular. Gran parte de la gente es turística, viven ahí, que da un cambio general muy, muy importante, sin entrar tanto detalle. Ese es un poquito el desplazamiento y estudios de mercado que hicimos de las ofertas que hay actualmente. Y pueden ver aquí un poquito la cuestión de los precios sin entrar a tanto detalle, ¿no? O sea, lo que está costando la vivienda es algo estratosférico y se venden casas en Cabo de 2 millones, 3, 5, 7 millones de dólares, o se venden departamentos de 600 mil dólares para arriba de 2 recámaras. 2 recámaras. Es algo impresionante lo que está pasando en el mercado. Entonces, lo que estamos incursionando acá es, dentro de la fórmula de los bienes raíces, buscamos siempre que la propiedad o el terreno cueste menos del 20%. Eso es lo ideal. Hay lugares donde cuesta más, pero tu beneficio a cambio cuesta más. Pero un desarrollo como en Cabo, pues obviamente estamos buscando que el terreno pueda costar menos del 20% para que entre dentro de una fórmula correcta. El terreno, valores, 124 viviendas, dividimos en 4 etapas por una cuestión financiera estratégica. El área vendible, 2 recámaras, 3 recámaras, estos son los metros cuadrados de construcción totales. Les pongo este esquema y esto es lo que incluye de áreas comunes, que eso es algo muy importante porque no todos dan gran expectativas de áreas comunes, eso es lo que enriquece obviamente los espacios. Este es el proyecto arquitectónico, sin entrar a tanto detalle, las 2 y 3 recámaras. Le sacamos el gran provecho al terreno para sacar a todos lados vista al mar, que era un reto importante que teníamos dentro del desarrollo. Y por eso tiene esa figura caprichosa y también por la topografía misma del terreno, ¿no? Sin entrar a tanto detalle.
El grupo inversionista integra un poquito a la derecha es el resumen, es una inversión de 90 millones de pesos, las ventas son de 840 millones, los gastos son 730, la utilidad son 110 millones. Aquí ven el ROI y la TIR. O sea, da una TIR del 20% anual en dólares. ¿Ok? Estás hablando cabo. Aquí está el business. ¿Ok? Y esto es lo que te permite que si tu proyecto vas a cobrar el 1.5%, el 1.6%, esto te exponencia de que puedes ganar no más del doble, más del doble. Entonces, es donde yo les quiero despertar esa inquietud a los arquitectos que se vuelvan unos arquitectos promotores, de alguna manera. Y eso es donde está la galleta, porque si seguimos haciendo arquitectura, les va a pasar lo mismo que a nosotros. Nos gastamos la lana y de repente cuando te das la cuenta hiciste mal el cálculo, metiste más gente o menos gente y la lana no te dio, en general, ¿no? Oportunidades, pues son varias las oportunidades. Los Cabos, pues obviamente es un gran destino de desarrollo. Es difícil encontrar propiedades a desarrollar, eso sí es real. Situación de socioeconómica es muy estable porque prácticamente es una península donde está muy controlado la parte de la inseguridad, la parte de la economía, hay mucho gringo, etcétera. Prevalencia en US dollars, todo el mundo habla inglés y todo el mundo se mueve en dólares. Oportunidades de desarrollo son increíbles, las posibilidades del proyecto se financian en gran parte de como las ventas. Aquí lo que estamos haciendo en este esquema es que no se está buscando un financiamiento inicial, sino que estamos financiando el proyecto con las ventas. O sea, es un promedio en el peor escenario vender 2 unidades al mes y eso da para detonar la primera etapa y la primera etapa detona la segunda, la tercera, la cuarta y te vas condicionalmente a un proyecto entre, si bien a un peor escenario, si viene otro Bin Laden y ni quiera Dios pasa algo catastrófico, otro COVID o algo, nos podemos ir entre 5 y 6 años. Si bien nos podemos ir de 3 años y medio a 4 años, que eso es algo, un promedio muy, muy interesante dentro del proceso. Cosas negativas. Perdón, pues sí pueden pasar muchas cosas negativas. Perdón, ya me fui parada. ¿No me puedo regresar? No, ¿verdad? ¿Le puedes regresar? Perdón, ¿eh? ¿Sí voy para atrás? Sí, perdón, una disculpa. Cosas, riesgos. Sin poder garantizar una inversión sin riesgo, pues obviamente son bienes raíces y puede pasar cualquier cosa. Hoy en día hay COVID, hay Bin Ladens, hay una mala economía, a Estados Unidos le da gripa y a México le da pulmonía. Todo ese tipo de cosas sí pueden pasar, pero al no tener un crédito, pues lo peor que podemos hacer es terminar la primera etapa, esperarnos y nos vamos posteriormente con calma, ¿no? Ya teniendo el terreno, en el peor de escenario, pues vendemos el terreno. El terreno lo adquirimos al valor del 7% en lugar de, o sea, del valor total del negocio. O sea, da muy bien el negocio adquiriendo el factor del terreno a esa cantidad, ¿no? Y pues básicamente esos serían los riesgos interesantes o promedios. Aquí vemos un poquito la corrida financiera en general, donde aquí ven el ROI. O sea, estás hablando de un 126% en general. Entonces, eso es mi inquietud de hoy, despertarles esa inquietud y girarles un poquito la idea de que se vuelvan un arquitecto empresario, independientemente de la pasión por el diseño, porque a mí me apasiona el diseño. Pero yo creo que aquí es una gran cuestión. Aquí ven lo del terreno. El terreno equivale al 7.39% de la inversión de ventas. ¿Ok? Entonces, eso nos va a un parámetro general. Ya se me acabó el tiempo. Si me permiten, ¿voy bien? Va, 5 minutos, 2 minutos y les quiero pasar un video rápido. Me voy un poquito más rápido. Diferentes edificios que hemos hecho con los diferentes lineamientos. Este es el corporativo de Danone en la Ciudad de México con un área comercial y el corporativo en la parte de arriba. Diferentes residenciales en la zona de Polanco, todos con las mismas características que les he dicho. Scalia 1 en Guadalajara, Scalia 2 en Guadalajara, en Puerta de Hierro, las oficinas de Oracle. Primer WeWork en México, en la zona rosa, en la calle de Varsovia, con un área comercial. Torre Bicentenario en Culiacán. Este es el residencial Condesa Park en la Ciudad de México, en la colonia Condesa. Residencial Lafayette junto al Camino Real en la Ciudad de México. Este es nuestro hotel Cuadrante Polanco, a Grupo Mira en México. Una densidad tremenda, son más de 450 departamentos donde ahí les buscaban el business. O sea, yo les decía, oye, es que vamos a hacerle un hueco, un área... No, pon un departamento más, pon un departamento más. Entonces, tienes que estar lidiando con una comitiva para generar un balance positivo dentro de la ecuación. Este está muy padre porque estamos trabajando, es Pabellón Iconic en San Francisco, donde nos pidieron un coworking con una zona de café en la entrada de la zona de Pavilion, en la zona de San Francisco, Dallas hacia la zona. Y lo que hicimos acá es
una gran zona de café y todo esto es una rampa que va subiendo en diferentes niveles hasta una terraza con una visual extraordinaria a la parte superior de San Francisco. Y lo que es un reloj urbano, que las piezas van cambiando de color según la hora y según el clima. Este es el Lomas Pedregal, un centro comercial con algo muy cotidiano, que es una iglesia, una parroquia dentro del centro comercial. Tiene entradas distintas. Yo creo que el propósito de esto es que cuando vas de compras te sientes tan mal que te gastaste tanta lana, pues ya vas a pedir perdón y dices, bueno, ¿cómo le hago para arreglar el problema? ¿No? Pero en sí es algo atípico, pero un gran reto que tuvimos en general. Corporativo Reforma Diana, que comúnmente se conoce con el Jenga. Aquí vemos un poquito la esbeltez del edificio y la altura del mismo edificio, un edificio muy icónico en la Ciudad de México. Este es Angelópolis en Puebla, hotel residencial, oficinas y un centro comercial en planta baja, muy interesante. Hicimos el corporativo de Aeroméxico que no se llevó a cabo en Paseo de la Reforma, tuvieron la alianza con Delta y por cuestiones económicas se enfocaron en crecer más la empresa. Tiene sus épocas de estabilidad e inestabilidad, pero esto era donde era el corporativo general de Aeroméxico y actualmente ya lo vendieron y es otro terreno independiente, ¿no? Este es uso mixto en Juan Salvador Agraz, residencial, corporativo y oficinas. Hicimos el Espiral del Silencio para las víctimas de la violencia en México. Se propuso de una iniciativa con el Fideicomiso del Bosque de Chapultepec y también Claudia no lo quiso hacer, pero no importa, no hablemos de política. Ciudad de Gobierno Zacatecas, un gran proyecto, cosa que tenemos mucho orgullo de él. En las zonas exteriores de Zacatecas, donde se hicieron 14 edificios. Plaza de la República, está en proceso. Residencial UMI, también comercial y residencial en general. Resort Riviera Maya, en la zona increíble de Riviera Maya. Está en proceso también la calle de Hamburgo, es de oficinas en la zona rosa. Es en Puebla también de oficinas. En Cancún, en Puerto Cancún, comercio con oficinas. Tulum Mágico, que esta es una zona increíble ecológica, que se está haciendo un hotel ecológico con una área de exposiciones, restaurantes y centro de convenciones. Está en Cozumel, próximo a su construcción, son también departamentos. Es también departamentos bioresidencial en el Distrito Federal. Lo terminamos recientemente a Tali en Costa Rica. No tiene la implementación del agua por tontos, porque me arrepiento 1000 veces de no poderlo haber hecho. Entonces prácticamente ya con eso terminamos. Si te paso rápido el video, dura 2 minutos, con eso terminamos. Este es un homenaje a los albañiles que les hicimos, porque gracias a ellos podemos hacer estas locuras. Y de veras son gente que tristemente no tuvo la oportunidad de ir a un salón de clases, a una universidad, pero requieren todo nuestro respeto, porque yo tengo maestros albañiles que he aprendido de ellos, me han enseñado de la vida y me han enseñado mucho de la arquitectura. Si podemos pasar el video, de favor. ¿Les ayudo? ¿En dónde está el video? ¿No? Sí, no. Tienes que cerrarlo y abrirlo. Lo tenía la chica. Alma. Alma no está por ahí. Se lo pasé a Alma. Perdone, una disculpa. Vale la pena verlo. Los proyectos que se han hecho a gobierno que no se han podido realizar por diversas cuestiones, ¿todo eso tú lo financias o hay algún retorno? No, sí hay retorno, definitivamente nos los ha pagado el gobierno, no a tiempo, muy tarde, muy tarde, pero no hay dinero de nuestra bolsa. Al principio sí, obviamente, son este tipo de recursos y es como lo que comentábamos. Empiezas un proyecto, te lo pagan y de repente el anticipo ya no sabes en qué se te fue. Pero sí lo han cubierto, es correcto. Mi pregunta es si ustedes construyen lo que diseñan y si también, bueno, si no, el diseño comentaste que un 1.5% o algo, si es en base a la proyección del costo del proyecto o en base a qué. Buenísima pregunta. No construimos. Mi padre construyó muchos años y mi padre siempre nos dijo, tienen que tener un buen hígado para construir. Y la galleta está en la construcción, no en el diseño, ojo. Pero nos apasiona el diseño y es algo que nos hemos
dividido y hemos hecho diseño arquitectónico y supervisión arquitectónica dentro del proceso. No construimos, no nos gusta construir, no nos gusta lidiar con la construcción. Y por el otro lado, la parte del porcentaje varía. Ojo, yo creo que dependiendo, mientras más grande el proyecto, menor es tu porcentaje. Mientras más chico el proyecto, mayor es tu porcentaje. Y depende si es dentro de la Ciudad de México o fuera de la Ciudad de México. Dependen muchos factores en generales para poder definir el porcentaje. Pero, por ejemplo, en un desarrollo que estás hablando más o menos tipo el de Costa Rica o este tipo de cosas, estás hablando del 1.6% aproximadamente, más agregarle la cuestión de la supervisión arquitectónica y los viáticos. Depende, porque hay muchas veces que cuando entras a un concurso tienes que entrar a matar. Entonces a lo mejor cobras el 1 o el 1.2 o el 1.3 del valor total de la construcción. Sí, no del terreno, de lo, exactamente, exacto, de construcción, no de venta, de construcción, muy importante. Gracias, felicidades. Gracias. Te quería hacer una pregunta en base a lo del negocio. O sea, tú, ok, tienes el modelo de negocio, le das una TIR muy atractiva, pero ¿cómo amarras el poder cobrar un proyecto a un valor superior? Ok. O sea, ¿cómo lo amarras? Lo primero que hacemos es salimos a buscar inversionistas. Primero empezamos con Family and Friends. Y gracias a Dios, desde el 99 a la fecha, nos hemos hecho varios grupos de inversión, los cuales han apoyado mucho a nosotros. Muchos de ellos han hecho in and out, que meten y sacan su dinero. La gran mayoría, yo te podría decir que un 70% siguen. O sea, acaba uno y me dicen, no, ¿qué sigue? O sea, no les importa. Y en un inicio, todos los meses damos un reporte general de todo lo que pasa. Hoy en día me da pena, pero hay desayunos y no llegan. No les importa. O sea, gracias a Dios, pero cuidar el dinero ajeno es una gran responsabilidad. Y sobre todo también llegar a buenos números es una gran responsabilidad. Pero estamos basados en buenos estudios económicos que cuestan, valores de mercado, estudios de mercado, valores de terreno, pero lo general es empezar con Family and Friends, donde compramos el terreno y sí metemos una cierta cantidad, dependiendo el desarrollo, para poder iniciar, cubrir toda la parte de licencias, departamento piloto, comercialización, todo este tipo de cosas y empezar la construcción en general. No empezamos la construcción cuando no hay un crédito, no empezamos la construcción si no hay un 35% vendido. Entonces eso ya te ayuda muchísimo a poder apalancarte con un crédito. Si ya tienes un gran porcentaje de ventas, pues obviamente sacas un crédito y la TIR te va a dar más. Te sube. Entonces ahí entra una combinación financiera. Ojo, no somos teodólogos. Hemos estado aunados a gente especializada que trabaja este tipo de financiamientos y este tipo de estrategias. Entonces, muchas veces ya los hemos sumado a la fórmula y tienen ya una participación dentro del negocio y ellos se encargan de toda la parte financiera, económica, estratégica, dependiendo la fluctuación de muchas cosas. El dólar llegó a estar muy barato y pues sí nos pegaba tremendo porque no alcanzaba. Podías vender un departamento en dólares y pues no te alcanzaba. De repente tu ganancia era así. Ahorita que se generó y hubo una mejor estabilidad, pues tienes un mejor beneficio en general, ¿no? En lo que se estabiliza el tipo de cambio y el tipo de mercado y el tipo de costos de todos los productos que implican en la construcción. Va. No, pero súbanle para que bailemos. Problemas técnicos. Y ya en otra conferencia, en la de México, vamos a hablar de arquitectura inteligente, ¿ok? De la parte que nos mueve el tapete muy fuerte, porque esa sí nos pone a temblar. Vengo de un congreso en Medellín, donde se habló arquitectura inteligente. Me hicieron un proyecto completo de departamentos, de 80 departamentos en España, donde se hizo en 2 horas, con toda ingenierías. O sea que hay que abrir una cafetería o un restaurante o a ver qué hacemos en el futuro. No, pero la parte inteligente nos va... Sí. 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 No, en la parte de vivienda, como tenemos muchas restricciones, ahí sí juego distinto y muchas veces manejo 330, 320, pero generalmente intento en oficinas, por ejemplo, los 244, porque estás arriba de los 11 pies oficiales de piso a plafón y te da un mejor rendimiento para poder tener piso elevado dentro de las oficinas. En departamentos sí varía. Sí, pero junto con ese desplazamiento te va a dar un mejor desempeño. Pero sí es esa fórmula de poder jugar con ese modulor, o no tienes que manejar el modulor completo, pártelo el panel a la mitad
En lugar del 244, pártelo a 1.22 y manejas 2.44 más 1.22. Entonces tienes menor desperdicio. Entonces todo el chiste es buscar un desperdicio cero. Y eso es lo que no entiende el cliente a la mera hora pero le estás dando un ahorro exponencial. Exponencial. Perdón, ponemos el video. Perdón por la demora, ¿eh? No se trata que canten. ¿No da? Ya estamos matando toda la idea. Si quieres ponle pausa o... Construyendo una enorme pared para ir apilando ladrillos en la pared. Y si quieren ayudarnos a los artistas hay que avisar. Nuestro pago a tiempo. En vez de planos de AutoCAD. Sí, eso no servirá más. Para ir terminando esta enorme pared. Seguir colocando ladrillos en la pared. Muchas gracias, Jorge, por tu Gracias. plática. Quiero que te esperes aquí tantito. Cristian, ¿puedes pasar al frente también? Queremos darles un reconocimiento